Buenos días, ingeniero y compañeros. En esta oportunidad a mi grupo le ha tocado hablar acerca del elemento germanio. En esta diapositiva podemos ver la relación de integrantes que conforman el grupo. Bueno, nuestro trabajo va a constar de una pequeña introducción, recursos naturales, sus propiedades, proceso de obtención y el proceso de producción. En la introducción voy a hablar acerca del germanio. Es un elemento químico ubicado entre el silicio y el estaño en el grupo 14 de la tabla periódica. Es un metaloide gris plateado, intermedio de propiedades entre los metales y los no metales, y se considera un material semiconductor. El germanio es un elemento muy escaso en la corteza terrestre y la mayor parte del germanio recuperado es un subproducto del procesamiento de otros minerales y del carbón. Se considera también un elemento crítico debido a sus múltiples aplicaciones industriales, como por ejemplo fibra óptica, células solares, la quimioterapia, la metalurgia, entre otras. En la actualidad se puede mencionar que la producción del germanio supera las 130 toneladas anuales a nivel mundial, de los cuales 86 son producidas en China. Ahora le voy a dar pase a mi siguiente compañero, que va a hablar acerca de los recursos naturales. Gracias. El germanio se encuentra en cantidades trazas sustituyendo al silicio en las estructuras de silicatos. Sin embargo, se han encontrado cantidades importantes de este elemento disociado principalmente a óxidos, hidróxido y sulfuros. El elemento germanio no se extrae generalmente a través de sus propios minerales, sino a través de los minerales que contienen principalmente otro tipo de elementos. Siguiente, por favor. Estos son principalmente la argirrodita y la germanita, de los cuales mencionaremos sus propiedades a continuación. Siguiente. En el caso de la argirrodita, la fórmula química contiene plata, germanio y azufre en 17% y 76% respectivamente. Su sistema de cristalización es ortorrómbico, su dureza es de 2.5 a 3 mos y su densidad media es de 6.1 a 6.3 gramos por centímetro cúbico. A continuación, mi compañero Giancarlos. La germanita, la composición química de germanita está compuesta por azufre, cobre, hierro y germanio. El azufre está compuesto por un 32,14%, de cobre un 51,76%, hierro 7% y el germanio un 9,10%. Su sistema de cristalización es el cúbico y la dureza es, y la densidad media de este es entre 4,4 y 4,6 gramos por centímetro cúbico. Y para conocer más sobre dónde se encuentra este elemento, le pasaré con mi compañero. Bueno, ahora hablaremos sobre los principales yacimientos en el Perú y en el mundo. Pero primero cabe resaltar que el germanio no se extrae de yacimientos propios, sino que son subproductos de la extracción de otros productos principales. Dicho eso, podemos mencionar algunos yacimientos en el Perú, como Las Bambas en Apurímac, Pampa de Pongo en Arequipa, Queyabeque en Moquegua, Galena en Cajamarca y Toromocho en Junín. Uno de los yacimientos que se encuentra en el mundo se encuentra en Sumet, ¿no? Es una importante ciudad de la región Ocikoto, en el norte de Namibia. Namibia es un país del sureste de África. Los minerales explotados son el cadmio, el germanio, el cobre, plata y zinc. Pues el germanio proviene de la argirita. Los depósitos de carbón, lignio, también son fuentes importantes del germanio, ¿no? Aquí encontramos también la mina de lignio de Licán, proviene de Yunnan. Produce 16 toneladas métricas de dióxido de germanio, de las cuales el 90% se exporta. También encontramos la mina de Kipusi, ubicada en la República Democrática de Congo. Aquí los principales minerales explotados son el plomo, el cobre, el zinc y el germanio, que también proviene de la germanita y también de la renierita, ¿no? Ahora doy pase a mi compañero. Respecto al germanio, se encuentra a temperatura ambiente en estado sólido, presenta un color característico blanco grisáceo,
no se descompone al reaccionar con el agua, tampoco se disuelve en ácido clorhídrico, en ácido sulfúrico y tampoco en hidróxido de sodio diluido. Este presenta como punto de fusión 1211 Kelvin, un punto de ebullición 3106 Kelvin, que son números altamente elevados, con una densidad relativa de 5,35 kilogramos por metro cúbico. Entre los principales compuestos que pertenecen al germanio, pues se da los casos del dióxido de germanio, que es característico por ser la principal fuente comercial de germanio. Este se puede obtener a partir del tetacloruro de germanio mediante hidrólisis, o también se puede obtener dióxido de germanio hidratado mediante precipitación del germanio a partir de una solución concentrada en un medio ácido o básico. También este se presenta en dos modalidades respecto a su estructura cristalina, que sería la hexagonal y la tetragonal. Presenta como punto de fusión 1388 Kelvin y un punto de ebullición que rota entre los 3200 y 3300 Kelvin. Una densidad relativa de 4228 kilogramos por metro cúbico. Otros compuestos principales del germanio también se dan el tetacloruro de germanio y el tetrafluoruro de germanio, que pues son reconocidos por presentar el primero es un líquido incoloro y es usado como producto intermedio en la producción de metal germanio purificado. Presenta como punto de fusión 223,5 Kelvin y punto de ebullición 359,5 Kelvin. Al igual que el tetrafluoruro de germanio, que presenta como punto de fusión 258 Kelvin y como punto de ebullición 236,7 Kelvin. Ahora a continuación voy a pasar a hablar sobre el proceso de recuperación y purificación del germanio a través de ciertos minerales. Con respecto al mineral de zinc, pues hay una gran variedad de métodos por las cuales se puede recuperar germanio a través de este mineral, pero presentan una serie de inconvenientes. Por ejemplo, la producción de arsina. La producción de arsina es muy complicada de tratar, ya que se presenta como un gas tóxico que es peligroso para la salud. Y además, a través de esos procesos convencionales se produce un medio ácido que es muy difícil de tratar posteriormente. Por tales motivos y tales condicionantes, además de priorizar una obtención de germanio a pesar de que se presente en pequeñas cantidades, pero con una gran pureza en aplicaciones industriales muy útiles. Este se presenta en 7 etapas. En la primera etapa, el proceso se desarrolla en plantas de producción de zinc, que constan de una serie de instalaciones de tratamiento, donde el zinc impuro se refina por destilación en una sucesión de columnas de carborunto. En la segunda etapa, se va a retirar el zinc germanífero producido en la primera etapa para ser transportado a un horno de destilación al vacío. Este presenta la facultad de no oxidar a los vapores de zinc ni tampoco a los residuos. En la tercera etapa se va a recuperar el residuo de destilación de la segunda etapa y se va a pulverizar hasta conseguir un grano con un máximo de 2 milímetros. En la cuarta etapa se va a producir la lixiviación del residuo de destilación en una temperatura de 50-80 grados Celsius aproximadamente, dando como resultado el tetacloruro de germanio. Esta etapa es importante por la siguiente razón, ya que se va a convertir el arsénico en ácido arsénico y no en arsina y cloruro de arsénico como se mencionaba anteriormente, ya que la primera presenta peligros para la salud por ser un gas tóxico y la segunda da complicaciones con respecto a la acidez del medio. En la quinta etapa se extrae el tetacloruro de germanio en un intercambio líquido-líquido mediante un contacto con una solución específica. En la sexta etapa se vuelve a extraer el tetacloruro de germanio destilado, en la cual la fase orgánica que entra en contacto con la fase acuosa en ella va a precipitar el óxido de germanio y se va a recuperar mediante una filtración. En la última etapa, en la séptima etapa, el óxido de germanio se va a reducir a germanio metálico, pero ese sí es un proceso estándar convencional. A mí me toca exponer la recuperación de germanio a partir de material multimetálico. El germanio encontrado en este material multimetálico está en porcentaje de 0,1, pero la tasa de recuperación a la que se puede llegar es de más de 95%. Los materiales que se recuperan en el proceso incluyen el germanio, el galio, el estaño, el cobre y la plata. Siguiente, por favor. Primero se realiza un pretratamiento al material multimetálico.
primero se le agrega en una disolución acuosa para luego agregar el ácido clorhídrico y empezar a la exhibición. Posterior a ello, se le agrega el ácido fluorhídrico neutro para poder empezar una reacción a una temperatura de más o menos de 50 grados, más o menos 5. Posteriormente a ello, se le agrega el permanganato de potasio para empezar la oxigenólisis. Siguiente, por favor. Una vez ya pretratado el material multimetálico, se le agrega nuevamente ácido clorhídrico y se le empieza un proceso de fraccionamiento por destilación. Posteriormente a ello se le agrega el agua para poder empezar la hidrólisis del tetracloruro de germanio. Esta hidrólisis tiene que estar de 42,5 más o menos 2,5 grados centígrados y durante 1,5 horas. Para poder obtener el dióxido de germanio espeso, se realiza una filtración. Se le agrega aceite de vitriolo o ácido sulfúrico para empezar la defloración en una temperatura de entre 90 y 95 grados centígrados durante media a 1 hora. Posteriormente a ello, para poder extraer el dióxido de germanio, se realiza fraccionamiento por destilación para posteriormente lograr esa alta pureza mediante de 2 a 3 rectificaciones. Métodos de recuperación de germanio a partir de residuos. Bueno, a mí me toca exponer la parte de la recuperación de germanio a partir de cenizas volantes. Pero primero tenemos que saber qué es la ceniza volante. Y lo podemos definir de esta forma, como un polvo fino compuesto principalmente de partículas vítreas esféricas. Y eso se puede denotar en la imagen que está acá. Esta ceniza volante se obtiene durante la combustión de carbono. En su composición podemos encontrar compuestos como el sílice, aluminio, alumina, el óxido de hierro 3, el óxido de calcio, pero no son los únicos que se pueden obtener. También hay metales como el germanio, el galio, el níquel, el vanadio, el zinc y el cadmio. Para realizar ese proceso de extracción es necesario realizar el proceso hidrometalúrgico. Ese proceso hidrometalúrgico consta de 3 etapas. La etapa 1, que es de la lixiviación de la ceniza. La etapa 2, que es de la complejación y extracción líquido-líquido de germanio. Y la etapa 3, la de precipitación, separación y tostación. Ahora podemos explicar con más detalle cada una de las etapas. En la primera etapa partimos desde la ceniza volante. La ceniza volante se le agrega agua formando una disolución acuosa, lo que vendría a ser la lixiviación. Podemos definir la lixiviación como un proceso unitario que consiste en la separación de una o de varias sustancias usando un disolvente. Para realizar esa lixiviación es necesario cumplir las siguientes condiciones: que la temperatura a calentar esté entre un rango de 10 a 90 grados centígrados y un intervalo de tiempo de 6 a 24 horas. Después de eso, se ve que se realiza una hidrólisis. Dicha hidrólisis se debe a las reacciones entre los sulfuros de germanio y el agua agregada. Después de eso, se da formación de fases, una fase sólida y una fase líquida. Para eso es necesario realizar una separación de fase mediante métodos, tales como la filtración o centrifugación. Al último, lo único que decíamos es la fase líquida. Logrando lo obtenido, que es la fase líquida, se realiza el proceso de complejación. Ahí se le agrega
un agente complejante que es el catecol. Luego realizamos el proceso de extracción, donde se le agrega un agente extractante que es el triotilamina. De ahí se obtiene una solución de germanio. De la extracción va a quedar un residuo, donde podemos realizar el proceso de reextracción. Para eso es necesario agregar hidróxido de sodio con la finalidad de provocar una ruptura del complejo germanio-catecol, como acá podemos ver su estructura. Y ambas rutas nos permite dar una solución de germanio. De la solución de germanio, tenemos que realizar el proceso de precipitación. Para eso es necesario agregar un precipitante, un agente precipitante que es el bromuro de hexadesil trimetilamonio, o más conocido como el CTAB. Después de eso, se forman dos fases, una fase líquida y una fase sólida. Y es necesario una separación de fases, donde en la fase líquida se retira y la fase sólida es la que nosotros deseamos. Para que se realice un proceso adecuado es necesario un lavado con agua. Después de eso, se lleva a los hornos y se realiza el proceso de tostación, cuyas condiciones de temperatura es entre un rango de 500 a 65 grados centígrados, obteniendo como producto final el germanio. El método de recuperación de germanio a partir de la escoria de cobre. El germanio siempre se encuentra asociado con otros elementos en la naturaleza, ampliamente difundidos, a través de minerales de silicato debido a su sustitución y su morfo con silicato. El más alto de las concentraciones de germanio se encuentra en dos concentrados corticales diferentes sin silicato. Se encuentran alejados en rocas sedimentarias. Estos minerales se encuentran en Kipushi, en la República Democrática de Congo, y Tumupse, en Namibia, y fueron las principales fuentes de germanio. Actualmente el germanio se puede encontrar de la escoria de cobre producidas en estas áreas. Además, el germanio y el dióxido de carbono se disuelve en la escoria, ya que es un análogo de la silicia. El proceso se divide en tres partes principales. La primera parte, la caracterización de la escoria cruda. La segunda, la fundición de la escoria. Y la última parte, el calentamiento por microondas. En el proceso de caracterización, de muestras consiste en identificar los procesos de la escoria, para lo cual se utilizaron algunas técnicas analíticas de rayos X para describir la muestra y conocer cuáles son la fluorescencia, difractiva y espectroscopía. La energía de los rayos X es característica de cada elemento y emite una radiografía diferente. Los rayos X detectados se encuentran y evalúan para así su identificación cualitativa y cuantitativa de los elementos existentes. Y la composición química identificados por medio de los rayos permite la determinación de la basicidad de la escoria bruta, la calidad del monóxido de carbono, sulfato de calcio y ferrosilicio para difundir y también para predecir termodinámicamente las fases esperadas de las compuestos. Y en el segundo proceso, en el proceso de fundición, a partir de los datos obtenidos en el primer proceso, el primer paso se hace un estudio para obtener la basicidad con los datos obtenidos. Y se empieza a mezclar en primer lugar el crudo con diferentes cantidades de sulfato de calcio solamente. En segundo lugar, se mezcla la escoria bruta con diferentes cantidades de sulfato de calcio y ferrocilio. El agente reactor en esta etapa es el monóxido de carbono. El siguiente paso consiste en mezclar la escoria bruta con una cantidad fija de sulfato de calcio y diferentes cantidades de carbono para obtener una cantidad óptima de carbono para la reducción. El último paso es la combinación de los mejores resultados de los pasos anteriores, donde todos los reactivos se mantuvieron fijos, pero la cantidad de ferrosilicio
varió tanto para la reducción de carbono a carbono. Y el último proceso es el calentamiento por microondas. Esto consiste en que la escoria bruta se irradia en una cavidad de modo múltiple en hornos para estudiar la liberación y difusión de germanio en la matriz de silicatos. El calentamiento por microondas es la transferencia de potencia y aplicar al material que lo contiene, para ser calentado en guías de ondas a frecuencia de entre 300 MHz y 300 GHz. El calor en el material es causado por la generación de energía de microondas y el paso de parte de la energía a lo largo de cada una. Obtenemos guías de ondas formados de estrechos energías, cada una de las cuales tiene un ancho sustancialmente menor que cualquier parte de las guías de ondas, que los rayos se dirigen hacia áreas pequeñas espaciados en la superficie de la estructura y así conocer la estructura de cada una de ellas. Y con todo ello, la irradiación con microondas de escoria cruda es para conocer el germanio y investigar la difusión de germanio. Y la escoria de cobre pirometalúrgica es utilizada en la corriente. Se ha demostrado que es muy rentable, por lo tanto es evidente recomendar más investigaciones respecto a ello. Y antes de realizar todos estos experimentos siempre se debe realizar un estudio económico de los posibles beneficios de germanio y otros elementos compuestos en dicha escoria. Y también se debe realizar una investigación sobre el gas producido, aunque la mayor parte es conocida principalmente en las nuevas escorias producidas, ya que podrían ser un buen material en la producción de cemento o otro material de construcción. Ahora vamos a hablar de la fitominería. Es un proceso de extracción en que las plantas absorben sustancias metálicas de los suelos para recuperar metales valiosos de desechos de minas o suelos mineralizados. Este proceso puede ser aplicado en áreas donde la concentración de metal en el suelo no es adecuado para extraerlo usando tecnologías de minería convencional, ¿no? Está siendo seriamente considerada como una tecnología económicamente viable y ambientalmente sostenible, ¿no? Para ser aplicada en áreas donde se depositan estos desechos de la actividad minera. Pues la razón fundamental es que la minería irresponsable ha cambiado muchas áreas geográficas en el mundo, principalmente en las zonas de explotación mineras, convirtiéndolos en zonas inhabitables para los seres humanos y la mayoría de animales, ¿no? A continuación vamos a ver un proceso de recuperación actual y novedoso para el germanio, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí hablaremos sobre el proceso de extracción del germanio a partir de la hierba cinta, ¿no? Bueno, este es un proceso que se desarrolló por el Ministerio Federal, ¿no? De Educación e Investigación de Alemania, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, empezamos con el sustrato, ¿no? ¿A qué se refiere el sustrato? Sustrato es la superficie en la que una planta o un animal vive, ¿no? El sustrato puede incluir materiales bióticos o abióticos, ¿no? Bueno, ahí vamos a utilizar la planta, la hierba de cinta, ¿no? Se plantará en suelos ricos en germanio, ¿no? Un metal que suele concentrarse cerca de los depósitos de zinc, ¿no? Para que el agua rica en germanio circule, mejor se formará montículos y se regará. Entonces, de manera natural, por efecto fisiológico, las plantas absorberán del suelo, además de nutrientes, elementos interesantes como el germanio. Pues este elemento llegará a los brotes y es ahí donde se cosechará, pues, ¿no? De ahí sigue el ensilaje. Bueno, ¿a qué se refiere ensilaje? Bueno, es una práctica que permite la conservación de los forrajes en estado verde. Hay presencia de humedad, ¿no? A través de un proceso de fermentación, como dice ahí, ¿no? En condiciones anaeróbicas. ¿Qué quiere decir? Ausencia de oxígeno, ¿no? Y en presencia de bacterias, especialmente Streptococcus o Lactobacillus, produciendo cambios químicos y físicos, ¿no? Después se secará y se introducirá junto a una pequeña cantidad de agua en un llamado reactor.
Aquí las bacterias se encargarán entonces de dos importantes tareas. Por un lado, la producción de biogás, ¿no? Y por otro lado, la descomposición de las células vegetales. Y el resultado es una masa húmeda que luego se volverá a secar en el horno, pues resultará que es el digestato, que finalmente sacamos del horno, pues es un mineral vegetal que contiene los elementos que queremos aprovechar, ¿no? Para ello debemos quemar residuos vegetales porque los elementos preciosos que se concentran en los residuos de la combustión, es decir, de las cenizas, pues su resultado será el dióxido de germanio, ¿no? Y sales de tierras raras que luego se podrá ser utilizado en coches eléctricos y teléfonos móviles, ¿no? Se obtiene el dióxido de germanio, cuyo proceso ya ha sido explicado anteriormente. Bueno, como vemos, es un proceso que es observable con mucho interés, ¿no? Especialmente con el objetivo de demostrar que es viable desde un punto de vista económico. Si este método llegara a aplicarse a gran escala, significaría una revolución en la extracción de elementos químicos. En esta parte de la exposición vamos a describir los procesos de obtención de aplicaciones que utilicen el elemento germanio como insumo. Bueno, sabemos que sus propiedades físicas del germanio tienen una gran importancia en el sector industrial. También, como se mencionó en la parte de introducción, que el germanio es un elemento crítico. Eso quiere decir que sus propiedades están en creciente uso en aplicaciones relacionadas con la nueva tecnología. Siguiente, por favor. Bueno, en esta parte voy a explicarle acerca del proceso de la obtención de la fibra óptica. Como podemos observar, como apreciamos, tenemos la entrada a nuestro sistema general, que será 2 tubos de vidrio, los cuales se van a someter al proceso de decapado con ácido hidroflúrico. Podemos mencionar que el decapado es un proceso químico con ácidos, para eliminar la capa de óxidos aplicada en otros procesos y restablecer su estado original. Luego pasa a la siguiente etapa, que viene a ser la unión por fusión. Los 2 tubos, esto quiere decir que ambos tubos se van a unir de tal manera que van a fusionar en el medio para que quede una sola barra, más larga luego de que se ha terminado de fundir en una llama de hidrógeno y oxígeno, como se puede apreciar en el esquema, a una temperatura de 2000 grados Celsius. Bueno, la siguiente etapa lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, por favor, que viene a ser la preforma. Cuando nosotros sometemos a nuestro torno giratorio, los gases de silicio y germanio entran de tal manera que pasarán por toda la longitud del tubo. Estos, al calentarse mediante los quemadores, habrá una reacción química que deja una especie de residuo blanquecino, como se puede observar también en la imagen, y se van a depositar en las paredes del tubo. Luego, ese tubo se van a someter a una fundición interna, de tal manera que se va a hacer como una especie de alambre delgado. Luego, una parte se quedará bien fundida y la otra no. En los cuales la parte fina es la preforma, con el que seguiremos trabajando las distintas etapas. Por favor, ¿podrías regresar a la diapositiva anterior? Ok. Esta preforma llega a una torre de estirado. La parte interior se somete a fusión y esta misma irá cayendo por gravedad. Y para controlar su estirado se va a cortar el extremo inferior y se va a someter a un peso para que llegue a un tamaño más fino de diámetro. El diámetro se controla verificando que sea el adecuado. En la penúltima etapa, como podemos observar, viene la luz ultravioleta y se utiliza para proteger a la fibra de polvos y otros contaminantes. Y por último, se enrolla para su distribución. Como hemos podido observar en la fabricación de la fibra óptica, el germanio se utiliza como aditivo. ¿Y qué significa un aditivo? Es una sustancia que se le añade en pequeñas cantidades al núcleo de silicio para aumentar su índice de refracción, como podemos observar en la imagen en que he puesto la ley de Snell, que ahorita lo voy a explicar. Esto es beneficioso para la transmisión de información, ya que la señal se refleja dentro del tubo por la reflexión total basada en la ley de Snell y el ángulo límite. Según esta ley, esto se cumple cuando el índice de refracción de salida es menor que el del medio inicial. En nuestro caso, el medio inicial es la fibra de vidrio y el medio final viene a ser el aire. También es bueno porque previene la pérdida de señal.
Bueno, después de la industria de los productos ópticos, la industria electrónica es el segundo campo de aplicación más importante del germanio, ¿no? En este caso, para el trabajo, vamos a desarrollar el proceso de elaboración de un detector de germanio hiperpuro, ¿no? Dentro de todos los equipos de detección de radiación, se tienen a los de semiconductor, específicamente a los de germanio hiperpuro, ¿no? Los cuales son de los más sensibles y generalmente son aplicados en sistemas en los cuales se requiere precisión al medir la energía y la actividad de la radiación. Específicamente se va a hablar de la fabricación de un detector de germanio hiperpuro para la aplicación en un equipo de espectrometría gamma. En este caso se muestra un equipo de espectrometría gamma de la empresa Nucin, la cual utiliza un detector de germanio hiperpuro. Como se puede ver en la imagen, en la parte izquierda corresponde a un sistema de enfriamiento criogénico, ¿no? Que utiliza nitrógeno líquido para poder trabajar alrededor de a menos 200 grados centígrados. Y en la parte derecha se observa pues un tubo de alto vacío, ¿no? Que se deposita en la muestra a analizar y la cual trabaja a un alto vacío. Bueno, bueno, independientemente de la geometría del detector, porque los detectores de germanio hiperpuro podrían tener diferentes geometrías, pero independientemente de este proceso de fabricación de un detector, involucra estos procesos, ¿no? El primero es un corte a partir de un cristal de germanio hiperpuro, luego se realiza el pulido físico y químico, luego la deposición de los electrodos por un proceso de sputtering, y luego el pulido químico final. Siguiente, por favor. En esta imagen se muestra el proceso de corte, ¿no? Que se realiza a partir del cristal puro de germanio. Y para eso se utiliza una sierra de hilo de diamante, ¿no? Como este proceso genera bastante calor, el sistema de corte debe ser enfriado, ¿no? Constantemente utilizando un fluido refrigerante. Siguiente, por favor. Una vez ya obtenida la pieza en las dimensiones requeridas para el equipo, se debe realizar un pulido, ¿no? En este caso se realiza el pulido físico y químico, ¿no? En una primera etapa, el pulido físico se utiliza con polvos microabrasivos, es decir, que tienen alta dureza de carburo de silicio y de óxido de aluminio, ¿no? Estos mezclados con agua destilada, ¿no? Y ya en una segunda etapa se realiza el pulido químico utilizando una relación de 4:1 en volumen de ácido nítrico y ácido fluorhídrico, ¿no? Finalmente, para poder sellar el brillo, se lava la pieza con agua desionizada y también se utiliza nitrógeno en gas para poder sellar el brillo. Siguiente, por favor. En la siguiente etapa se realiza la deposición de los electrodos utilizando la técnica de sputtering, ¿no? La cual consiste en bombardear la pieza con átomos vaporizados, ¿no? En este caso se va a realizar en 2 etapas, ¿no? En una primera etapa se va a depositar unos cientos de nanómetros de germanio amorfo para favorecer la actividad de semiconductor del germanio, y en una segunda etapa se va a poder aplicar otra capa de aluminio para poder finalmente ya colocar los electrodos de esta pieza de germanio, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último, se realiza un pulido químico final, en el cual se elimina la capa de aluminio de los lados, ¿no? Como habíamos mencionado en la anterior etapa, se había bombardeado en 2 etapas a la pieza, ¿no? Quedando finalmente varias capas de aluminio en toda la pieza, ¿no? Se eliminan las capas de aluminio utilizando este pulido químico alrededor de los lados de la pieza, y la parte superior e inferior de la pieza se cubren con láminas resistentes al ácido fluorhídrico al 1% que se utilizará para el pulido químico, de tal manera que solamente se eliminen las capas de aluminio de los lados, ¿no? Quedando finalmente la pieza como se muestra en la parte derecha de la figura, en la cual en la parte superior e inferior se ha depositado la capa de cientos de nanómetros de aluminio, y alrededor de toda la pieza se tiene, digamos, la capa de cientos de nanómetros de germanio amorfo.
Y es así como tenemos ya la pieza pulida lista para ser ensamblada en el equipo de detección de rayos gamma. Muchas gracias.